Para muchos, que el Señor les bendiga. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, sobre un tema trascendental para nuestras vidas como cristianos, como personas, como humanos, y es el tema de la cruz de Cristo. Precisamente el tema le he titulado Los dos palos de la cruz, y quiero serles sincero, esta meditación no surgió de mí, surgió de un hermano que muchas veces y en muchos días del Señor, muchos domingos nos compartía escritos que él hacía para expresar lo que él estudiaba, lo que él aprendía por medio del estudio de la palabra. Y vamos a leer en el libro de Gálatas, en el capítulo 6:14, a manera de introducción. En Gálatas 6:14 tenemos lo siguiente: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Muchachos, la gloria de la cruz es inconcebible, o era inconcebible antes del primer siglo. En los tiempos antes de Jesucristo, ser colgado de un madero era una completa humillación, y encima de ser una humillación, era un último suceso en la vida de una persona que lo dejaba con el peor recuerdo de la tierra antes de morir. Era el peor recuerdo que una persona se podía llevar antes de morir en la cruz. Recordamos que algunos no morían en la cruz, algunos eran asesinados debido a la situación de que no podían mantenerse mucho tiempo colgados en el madero. Entonces, hablar de la cruz es hablar de un tema difícil, y si nos transportamos al tiempo del primer siglo, es hablar de algo que a muchos les duele y es, vamos a llamarlo así, un tema tabú en el primer siglo. Tipos de cruces, había muchos. Yo les presento algunas que pueden encontrar en internet, que pueden encontrar en la bibliografía sobre el estudio de la cruz, de la crucifixión. Y hay diferentes, las tienen en la pantalla. Había cruces simplex, que es lo más parecido a un madero vertical clavado en la tierra nada más. Hay cruces comisas, que es una con forma de T. Había cruces imisas. Había cruces bifidatas, decusatas, con forma de Y a la primera y con forma de cusata a la segunda. Y había cruces sanctipetri, que lleva el nombre debido a que es la cruz en la que se cree que murió Pedro, o fue crucificado Pedro, según la tradición. Y según la evidencia bíblica y la evidencia de la tradición, la evidencia bibliográfica que tenemos desde tiempos del primer siglo, la cruz en la cual el Señor Jesús murió fue una cruz imisa. Y esto es importantísimo, es trascendental de muchas maneras, no nada más para el estudio de la crucifixión, sino para nosotros como cristianos en nuestras vidas. Porque al ser la cruz un artefacto unido, o dos maderos unidos para infligir daño a una persona antes de morir, antes de asesinarla, tiene una relevancia importantísima. Es una, primero, que apunta hacia Dios. Entre todas las formas en que Jesús pudo morir, ¿por qué la imisa? ¿Por qué la que tiene la forma que nosotros conocemos, que nosotros hemos visto, que nosotros seguimos viendo? ¿Por qué esa forma? Les voy a explicar por qué. Y no es porque haya evidencia de esto en los documentos, en ciencia, en arqueología, sino va más allá del conocimiento, el estudio secular. Decíamos que es uno que apunta al cielo y hacia Dios. Y con esto me voy a remitir a temas teológicos. Quiero explicar un poco lo que es la teología. Hablamos mucho de la escritura, pero no hablamos de teología. La teología, si ustedes buscan en internet, es la ciencia que trata de Dios, fundada en los textos sagrados, la tradición y los dogmas, según la definición. El tema de la tradición y los dogmas son temas aparte que no voy a tocar en esta noche, pero podemos definir la teología como es la ciencia que trata de Dios, fundada en los textos sagrados, que es lo que nos importa más, la tradición y los dogmas. Hago una pausa. ¿Me escucho bien? Sí, bro. ¿Sí? Ok. Sí, claro. Decíamos, hablar de teología en nuestros días es
tan difícil como hablar de política en la mesa, como hablar de conocimientos que no tenemos, experiencias que no hemos vivido. Es como hablar de temas tabú que casi no nos gustaría hablar. Es tratar de darle sentido a lo que en muchas ocasiones no lo tiene a ojos de la ciencia regular, la ciencia cotidiana. La teología es un aspecto que escapa incluso a muchos cristianos, que escapa, me atrevo a decir, con algo de osadía, que escapa a muchos de ustedes, porque no es un tema que pensamos, es un tema que hablamos. Es tratar de explicar la naturaleza de Dios, su obra, su carácter, ante un mundo que no cree en Dios, que no estaría dispuesto a estudiar más a profundidad sobre Dios, que reniega de Él y que da por hecho que Dios no existe. Y vamos a tomarlo por medio de un ejemplo práctico. En 2 Corintios, capítulo 4, verso 17, tenemos un tema teológico muy profundo, altamente profundo. Si ustedes buscan en 2 Corintios, capítulo 4, verso 17, déjenme ver si lo encuentro. Sí. Porque esta leve tribulación, verso 17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y algunos dirán, ¿cómo? Las cosas que no se ven son cosas que no existen, son cosas que no se ven. ¿Cómo voy a poder estudiar algo que no veo? ¿Cómo voy a poder hablar de algo que no veo? A los ojos de cualquier ciencia, de cualquier estudio riguroso, a los ojos de cualquier estudio formal, hablar de cosas que no se ven es implementar una metodología, algo que no existe. Y eso es imposible. Es algo imaginario. Por eso es que la teología es importante, o debería ser importante, porque mira las cosas no a través de los ojos de ciencias, que es cierto, son objetivas, basan sus conclusiones en hechos, tienen evidencia, pero no es el caso de la teología. La teología intenta explicar, o el estudio de teología, hablar de teología, es explicar cómo Dios habla a través de los hechos y cómo los hechos hablan por Dios, o cómo los hechos hablan de Dios. Por eso es que muchos de nosotros decimos, el coronavirus, o muchos de ustedes dicen, el coronavirus es una señal de Dios. Pero no, el coronavirus es un virus que ataca a las células, que tiene resultados en el cuerpo, en los organismos, que en ocasiones mata a muchas personas, que ha ocasionado daños en la economía, en la cultura, en muchos. Entonces, el coronavirus no es para muchos, no es una señal de Dios, es un virus que se puede clasificar, que se puede tratar, que se puede curar. Eso es teología, muchachos. Ver a los ojos de Dios, o ver con los ojos de Dios lo que está pasando, o ver en lo que nos pasa la obra de Dios. Regresando al tema de la cruz. La cruz también es un tema teológico extenso y larguísimo, por cuanto decíamos ya no son dos maderos unidos para crucificar a un hombre, son símbolos de salvación. Pero es un símbolo por cuanto nosotros ya no somos físicamente crucificados, y vamos a entrar al ámbito de la teología. Se convierte en un modelo de cómo debemos vivir nuestras vidas. Ya la cruz no es un objeto para torturar, no es un objeto para asesinar, es un medio para llegar a conocer más de Dios. Pero es salvación, por cuanto la cruz, para el que iba a pender de ella, era una sentencia de muerte. El que era crucificado ya sabía que iba a morir, ya estaba sentenciado, y lo único que esperaba era que la cruz, o estar en la cruz, lo matara, o los soldados vinieran a asesinarlo, como les pasó a los que estuvieron crucificados con Jesús. Y la cruz era un tema regional, o era un tema cultural, más que nada. ¿Por qué lo digo? Porque si vemos en la historia, en 3 ejemplos, 2 cumplen la cruz y 1 no. Cuando Jesús murió en la cruz, pero murió en la cruz por cuanto no era romano. Si Jesús hubiera sido romano, muy probablemente
hubiera muerto por otra causa, pero no era romano. Si se ponen a pensar cómo murió Pablo, según la tradición, las evidencias, Pablo murió decapitado. No murió en cruz, murió decapitado porque era ciudadano romano. Si pensamos en Pedro, decíamos, para Pedro había una cruz, la Sancti Petri, pero Pedro murió crucificado porque no era romano. Y si hubiera sido romano, probablemente hubiera tenido una muerte diferente, pero no era romano. Entonces la cruz es una sentencia de muerte definitiva para aquellos que no gozaban de privilegios sociales, privilegios poblacionales. El sufrimiento era total. Por eso es que el Imperio Romano se caracterizaba por una debacle humana totalmente, porque tenían métodos puntuales, efectivos para torturar y asesinar a los que ellos consideraban criminales. Hablamos de teología. Decimos que la cruz tiene un madero plantado en tierra porque es aquella en la cual el hombre está en una encrucijada. No está con Dios ni está con los hombres. ¿A qué me refiero con esto? Con los pies pendiendo en el aire, clavado en una estaca de madera, sufriendo el dolor de su propio peso, es el espectáculo de los que lo observan. La ignominia es total, la humillación es total. Los hombres observan al que es crucificado y pueden hacer un juicio porque no son ellos los que son colgados. Si ustedes leen los evangelios, una característica de los que oyen o de los que ven a Jesús crucificado es que lo están difamando. Si leemos en Lucas capítulo 23, capítulo 23, verso 35, se da la característica de lo que estaba haciendo el pueblo. Estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados, verso 36, también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, verso 37, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. La humillación es inmensa y es definitiva. El colgado es un maldito. En hebreo, esta palabra significa maldito, claro, pero también significa vilipendiado o execrado. Y la definición de execración es importante, es importantísima, porque el execrado o la execración es condenación, es maldición por parte de una autoridad sagrada. En el ámbito católico, el execrado es uno que es apartado de la laicidad del parte del pueblo católico, de la religión católica, a manos de un sacerdote. Pero miremos, la escritura dice que la autoridad es la que execra, la autoridad sagrada. Si ustedes leen en Deuteronomio, capítulo 21, versos 22 y 23, es precisamente la autoridad sagrada la que execra, la que corta la relación con el crucificado, con el clavado en un madero. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, Deuteronomio capítulo 21, verso 22, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Quién maldice entonces? No maldicen los hombres, no maldice la autoridad terrenal. Dios es el que está maldiciendo al colgado. Maldito por Dios. Y por eso no puede ser enterrado en tierra santa. Tiene que ser llevado muy lejos. Tiene que ser cortado del pueblo de cualquier manera. Porque entonces es símbolo de salvación. La estaca vertical clavada en la tierra podría parecer a los ojos de los hombres el abandono de Dios al crucificado.
Y si leemos la escritura en el Antiguo Testamento, esto es lo que parece decir: maldito por Dios, ya no existe en el pueblo, ya no es israelita, ya está olvidado. Genealogía ya no existe, herencia ya no existe. Esa persona es totalmente execrada. Pero es todo lo contrario, muchachos. Ahora, el crucificado está a punto de morir. Está cerquísima de Dios. Está sufriendo. Cuenta los segundos, porque cada segundo es un dolor horripilante. Las horas, si es que el crucificado sufre por horas, son contadas porque es un dolor enorme. Teológicamente, el hombre que sufre, que está sufriendo, está muchísimo más cerca de Dios en el sufrimiento. ¿Por qué? Porque cuando el sufrimiento es inevitable, es inescapable, el hombre tiene que voltear a una parte. Los médicos lo desahuciaron. Las autoridades no lo apoyan. La familia lo abandona. ¿A dónde va a voltear el hombre que sufre? Tiene que voltear a Dios. Por eso es que muchos, cuando están sufriendo o cuando alguien tiene una enfermedad, que no son cristianos, que no forman parte de la iglesia, dicen que Dios le ayude, que Dios lo bendiga, que Dios esto, que Dios aquello. A la ligera lo dicen. Pero no saben que en el sufrimiento es donde Dios está más cerca, o nosotros nos podemos acercar más fácilmente a Dios. Por eso mismo la escritura dice en Lucas capítulo 9, verso 23, en palabras del Señor Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque al negarnos a nosotros mismos, el sufrimiento es seguro. Ustedes, muchachos, han sufrido mucho al negarse a ustedes mismos, al no dar algo para ustedes que querían, al no cumplir los sueños que ustedes buscaban, los planes que ustedes querían, que habían forjado. Sufren mucho, les duele, les pesa, pero es necesario, porque a veces el sufrimiento nos acerca a Dios. ¿Cuántos de los que han sufrido del virus no se han acercado a Dios? Porque para el virus no hay, bueno, hasta hace poco no había tratamiento, medicina. ¿Cuál era la única opción de estas personas que sufren? Acercarse a Dios, mirar a Dios, hablar con Dios. El sufrimiento nos hace acercarnos totalmente a Dios. Y en la cruz, el crucificado se acerca a Dios. Por eso es que hay que tomar la cruz, porque hay que sufrir, porque hay que dolernos. Pero en esa cruz encontramos el medio para acercarnos a Dios. En esa cruz, Cristo encontró el medio para que nos acerquemos a la cruz. Es parte de la obra de Cristo. Pero también la cruz es una que nos acerca a los hombres. Es una que apunta, decíamos, son dos varas, una horizontal y una vertical. La vertical que apunta al cielo, pero la horizontal, muchachos, apunta a la creación, apunta a los hombres. Porque pensemos un poco en el momento en que Jesús está siendo crucificado. ¿Quién está siendo crucificado? Es Dios mismo siendo crucificado. Pónganse a pensar, Dios mismo tuvo que venir en carne, nacer de mujer, vivir 30 y pico de años, 33 años en la tierra para ser crucificado. Es una maravilla que Dios mismo tuviera que venir a ser crucificado. Y yo he escuchado muchas veces que dicen: ¿por qué Dios tuvo que venir a sufrir, a morir por nosotros, a ser crucificado? ¿No podía Él, con su poder omnipotente, dicen ellos, haber ofrecido la salvación por otro medio? Bueno, esto yo no lo sé, pero lo que sí sé es que la identificación del sufrimiento de Cristo es para que nosotros pudiéramos encontrar algo con lo que asociarnos como humanos. Por esto es Dios quien tiene que ser crucificado, porque es Dios que tiene que pasar por el sufrimiento de los humanos para que los humanos puedan acercarse a Él. Es el mismo Dios quien sufre la cruz. Por eso es que el escritor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, verso 2, puede decir confiadamente que debemos poner los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El autor pudo haber bien dicho: bueno, Jesús sufrió, y haber cortado la parte de la cruz y continuar con el texto. Pero el autor quiere ser muy específico al decir que sufrió
La cruz. Decíamos al principio que los romanos eran buenos para hacer sufrir a los criminales. Por eso es que este medio es necesario para que el hombre viera a través de un método cruel, magnífico en el sentido de que es muy grande, horrible, el método por el cual podemos acercarnos a Dios. Es Dios quien abraza a los hombres, quien los acerca a ellos. Decíamos también que los hombres que ven a Jesús en la cruz le están vituperando, le están calumniando, se están burlando de él. Pero es ese mismo Dios quien los quiere abrazar con los brazos extendidos en la cruz. Si ustedes han visto esta imagen de Brasil, han visto que esta imagen llamada el Cristo Redentor está con los brazos abiertos. Y en Tijuana hay una ciertamente más pequeña, no tan famosa, pero hablando de esto, mi abuela me contaba, y me preguntaba, mejor dicho, me preguntaba que si sabía por qué estas imágenes tenían a Jesús con los brazos abiertos. Y yo no sabía, hasta que ella me explicó. Ella me contaba. Y ciertamente un tema profundo, porque es que en estas imágenes Cristo está con los brazos abiertos, porque así está Cristo en estos momentos, con los brazos extendidos para recibir a todo aquel que quiera venir a Él, con los brazos extendidos como estaba en la cruz, para poder abrazar a la creación y ofrecerles un medio para llegar a Dios, con los brazos extendidos, clavados en esa estaca horizontal llamada patíbulo en latín. El Señor recibió todo el oprobio de sus calumniadores, recibió toda la vergüenza que te tocaba a ti y que me tocaba a mí. Pero ahora ya no está el Señor crucificado, como muchos lo tienen en sus pedestales, en sus paredes, en sus imágenes y en sus símbolos. Ya no está crucificado. Por eso es que el escritor a los filipenses, el apóstol Pablo, hablándoles en la carta a los filipenses, capítulo 2, versos 9 al 10, 9 al 11. Conocemos el texto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pero no termina ahí. La conclusión de Pablo no termina ahí. Concluye con esto. Ese sentir que hubo en Cristo tiene el propósito de que Dios le exaltara hasta lo sumo. Leo del versículo 9. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Recordamos que en la cruz, Cristo tuvo una insignia, que era Jesús, el Rey de los judíos. ¿Recuerda qué significaba el nombre de Jesús? Significaba salvación, significa salvación. Este es el nombre que es sobre todo nombre. Es el de Salvador, el que salva a los hombres mediante la cruz. No pudo venir la gloria antes del sufrimiento. El salario o el aumento de salario no viene antes del trabajo, del esfuerzo. El ascenso en la empresa que ustedes tengan no viene antes del esfuerzo. La gloria por la obra cumplida del Señor vino después del sufrimiento para abrazar a todos aquellos que desean venir. Son los hombres los que hasta este día no contemplan una imagen de un Cristo con los brazos abiertos, no contemplan a un Cristo con una corona de espinas, ensangrentado, semidesnudo. Contemplan la cruz como símbolo de salvación. Y no son los judíos los que contemplan la cruz de donde Cristo murió. No son solo ellos. No son solo los griegos los que contemplan la cruz, los que lo veían también. No son solo los romanos que tenían sus métodos horribles para matar personas los que contemplan la cruz. Somos tú y yo quienes contemplan la cruz a la luz de las Escrituras. Muchachos, si supiéramos el verdadero significado teológico
científico, práctico, metodológico de la cruz, pensaríamos 2 veces antes de soltar una maldición, una grosería. Si supiéramos el significado de la cruz, pensarían 2 veces antes de codiciar a una mujer en el caso de los hombres, o en el caso de un hombre, o un hombre en el caso de las mujeres. Si supiéramos el significado de la cruz, pensaríamos 2 veces antes de hablar mal de alguien, de calumniarlo, de causar división en la iglesia. Porque el mismo Señor vino no a traer división, vino a traer unidad, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 14 al 16. Efesios capítulo 2, versos 14 al 16. Porque Él, Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, ojo, mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Si supieras lo que la cruz significa, no buscarías enemistades en la iglesia, no buscarías división donde el Señor ya plantó unidad. Decimos que estos dos maderos, uno horizontal y uno vertical, proveen 2 cosas a la luz de la Escritura. Proveen, primeramente, salvación. Pero ojo, por medio de la negación. Hablábamos del escrito en Lucas y precisamente Mateo también recapitula o rescata esta idea. En Mateo capítulo 10, verso 38, el Señor dice lo siguiente: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Para seguir al Señor hay negación, hay abnegación también, hay salvación por medio de la negación. La negación es el paso previo a tomar la cruz. No puedo tomar la cruz sin negarme a mí mismo. Muchos quieren tomar la cruz y viven pensando que tienen la cruz, que están tomando la cruz, y no se han negado a sí mismos. Hermano, a mí me gusta tomar alcohol y me gusta marcar mi cuerpo por medio de tatuajes, me gusta ver cosas de vidas en internet, me gusta bailar desenfrenadamente, me gusta hacer muchas cosas. No tengo por qué dejarlas. No le hago mal a nadie. No le estoy haciendo mal a mi prójimo. Pero es que si no hay negación, hermanos, cualquiera podría hacer lo que Dios le dice. Es hasta cierto punto difícil, porque tiene que haber negación de nosotros mismos. Y no es una opción, es una ordenanza, es un mandamiento. El Señor lo está diciendo. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que no se niega a sí mismo, niéguese a sí mismo, dice el Señor. Si no hay negación, no puedes cargar tu cruz, joven, muchacho, hermano. Tienes que dejar tus cargas. Tienes que dejar todo lo que te pesa para poder tomar tu cruz. Porque la cruz es pesada. El Señor, imaginemos ese momento cuando Él estaba cargando la cruz rumbo al Gólgota. La cruz era pesada, tan pesada, que alguien más tuvo que ayudar y el Señor no estaba cargando la cruz completamente. Estaba cargando el madero horizontal nada más. Imagínense si hubiera tenido que cargar los dos. Hubiera sido mucho más pesado. Y el Señor no tenía ninguna carga física. Pero también la salvación viene a través o por medio de la reconciliación. Leíamos Efesios, versículo 16 del capítulo 2. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La unión de ambos maderos, el horizontal y el vertical, significa muerte. El que veía la cruz ya sabía dónde iba, ya sabía que le iba a tocar. Pero la unión de estos dos maderos, por cuanto cargaron al Hijo de Dios en la cruz de Cristo, para reconciliar, ahora une a los hombres para llegar a ser muertos al pecado,
significa muerte para nosotros, pero no muerte física, muerte al pecado. La reconciliación de los hombres con Dios se hizo posible a través de la unión de estos dos maderos y de Cristo crucificado en ellos, de Cristo en su cruz, para llegar a formar parte o a tomar parte en la vida eterna a todos aquellos que vienen a Él. La vida eterna empieza con Jesús. La vida eterna empieza en la cruz y en su obra. Pero también provee salvación, pero a la ley, salvación a la ley de Moisés. En Colosenses capítulo 2, verso 14, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Colosenses capítulo 2, verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Toda la ley era un documento contrario a nosotros como humanos, porque no estaba en nuestras capacidades cumplirla. Si siguiéramos viviendo en el antiguo pacto, no cumpliríamos la ley porque no nos hacía perfectos. Y precisamente este es el argumento de Pablo en Romanos. En Romanos capítulo 3, versos 19 y 20, el apóstol dice lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la cruz, la ley es quitada para justificación. Y ahora la justificación y la salvación vienen por medio de un hombre. Vienen por medio de Jesucristo. El Salvador tuvo que ser colgado en el madero para que tú y yo pudiéramos llegar a ver salvación, para que pudiéramos negarnos, para que pudiéramos encontrar reconciliación. Sin esa obra enorme, no habría salvación, muchachos. Pero ojo, no estamos divinizando la cruz. No estamos diciendo que la cruz es un símbolo divino, aunque sí, ciertamente y teológicamente es un tema profundo y es un tema importante. Pero no estamos elevando la cruz al mismo grado que Jesús. Estamos diciendo que la cruz es ese medio por el cual nosotros venimos al conocimiento de Dios y de Cristo, y la cual nosotros también cargamos, también sufrimos, también estamos crucificados en ella. Pero esta cruz también provee otras cosas para los que no creen. Ustedes se van a encontrar con hombres que van a querer negar la cruz de Cristo, por varias razones. Porque para algunos, hombres naturales, incrédulos, provee la locura. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 18, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, a ti, a mí, a todos nosotros que estamos aquí, es poder de Dios. Y yo pregunto, ¿por qué hay tantas sectas religiosas, tantas denominaciones? Leyendo un libro, en inglés se llama Church History, historia de la iglesia, el escritor John D. Cox hace un argumento muy bueno sobre el origen del denominacionalismo. Es por la teología de la cruz. Bueno, estas son palabras mías, ahorita voy a introducir esta idea. Por la que los sistemas religiosos no se pueden hacer presentes en las instrucciones humanas. Ni budistas, ni metodistas, ni taoístas, ni siquiera los que se llaman católicos, apostólicos, romanos, que se regodean de tener la verdad completa de Dios, pueden entender la palabra de la cruz. Es locura para ellos, porque algunos la tienen como impensable, como inconcebible. No entran en el sistema o en su sistema. Pero otros la tienen solamente para hacer figuras que se pueden colgar en la pared, que se pueden colgar en el cuello, que se pueden tener como adornos. Muchos se tatúan la cruz, pero no viven la cruz. Muchos quieren tatuarse imágenes de Cristo, el nombre de Cristo, pero no viven a Cristo en sus vidas, no tienen a Cristo en sus vidas. No viven como Cristo vivió. Porque esta idea es locura y la quieren entender a los ojos de su entendimiento, a los ojos de su razonamiento.
Y esto no se puede, muchachos. La cruz, la teología de la cruz, el significado de la cruz tiene que ser entendido a los ojos de la Escritura, de la palabra de Dios, de la obra de Cristo, de la enseñanza de Cristo. Porque si no, ustedes están creando en su mente una denominación, una secta, una herejía y una idea totalmente contraria a lo que la Escritura nos comunica, que es la obra de Cristo. Es tan difícil de entender. Es tan difícil entender la obra de Cristo en la cruz, el trabajo de Cristo por medio de su sacrificio, el trabajo de nosotros al cargar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos, encontrar reconciliación. Yo pregunto, les preguntamos a esas personas, ¿es difícil entenderlo, comprenderlo, vivirlo? Tal vez vivirlo sí es difícil, pero entenderlo no lo es tanto. Es fácil en la práctica, quizás no, es fácil en la teoría, quizás es difícil en la práctica, pero no es difícil entenderlo. Esta palabra es locura para muchos. Hasta este día. Muchos no la creen porque no la creen trascendental, no la creen racional. Es una locura completamente. También provee persecución. Precisamente en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, verso 12, el apóstol dice lo siguiente. Gálatas, capítulo 6, verso 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. La cruz de Cristo no solamente es locura, decíamos, también produce persecución. En el caso de los cristianos del primer siglo, si nos ponemos a pensar, si nos trasladamos a ese momento de la historia, si pensamos como un cristiano del primer siglo, la cruz es simplemente un método de tortura y castigo. Si vemos a lo largo de la historia, el símbolo de la cruz no es uno de que los cristianos compartieran como si fuera un estandarte hasta el tiempo en el que Constantino oficializó el cristianismo como religión aprobada por el gobierno. Porque la cruz, para el cristiano del primer siglo, el cristiano en los siglos después del primer siglo, 2 siglos después del primer siglo, es un método de tortura y castigo. ¿Cómo va a ser un símbolo? ¿Cómo va a ser un gozo? ¿Cómo va a ser un motivo para sufrir? Es un método de tortura horrible, horripilante, desastroso, vergonzoso. La cruz la sufren los criminales, la lacra de la sociedad, los que no son romanos, los que se la buscaron. Entonces la cruz es un símbolo de persecución, o significa, es un método de persecución, es una manera de persecución. Hasta nuestros días sigue siendo un método de persecución. Hace unos meses nos enteramos de un caso de un hermano que sufrió la muerte por predicar el evangelio, por exponer el evangelio a los hombres, porque se topó con intereses humanos, con intereses terrenales, y murió a manos del crimen organizado. Y nos dolimos cuando lo escuchamos, porque entendemos que la persecución es real, existe, va a seguir existiendo, existió hace 2000 años y existe en nuestros días. Y ustedes no se sorprendan si son perseguidos de muchas maneras, psicológicamente, físicamente, intelectualmente, van a ser perseguidos. Esto no es raro para nosotros, no se sorprendan, como dice el apóstol Pedro, del fuego de la prueba. No se sorprendan, es persecución. Pero también esta cruz provee tropiezo. En la misma carta a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 11, el apóstol dice lo siguiente: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. La dificultad de entender esto, aún los que me están escuchando, es que viene a ser tropiezo esta cruz, estos dos maderos unidos. Porque el mismo Pablo, hablando a los Gálatas, les dice: hermanos, la circuncisión no es necesaria. Pero había judíos cristianos que consideraban estos como un tropiezo. ¿Cómo, Pablo? Hemos vivido como judíos todas nuestras vidas. Nuestros padres tenían el pacto confirmado a través de la circuncisión. Nuestros padres se circuncidaron, nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, todos se circuncidaron y agradaron a Dios mediante eso. ¿Cómo vamos a hacer o no hacer algo que ya Dios dijo que agrada, que le agrada a Él? Pero el tropiezo es obvio para ellos, porque no lo pueden entender, y decimos: es también locura, y muchos sufrían persecución.
es un tropiezo. Y en la actualidad, muchos, o quizá ustedes, muchachos, han visto tropiezo en la cruz. ¿Por qué? Van a decir, hermano, ¿cómo cree que uno va a poder cambiar? He vivido así muchísimos años. He estado así viviendo años sin hacerle daño a nadie, sin matar, sin defraudar, sin robar. Soy una buena persona. Y ahí empieza el tropiezo. Porque es lo que decíamos, querer negarnos es también para muchos un tropiezo. Voy a concluir con lo siguiente. Una cruz y misa, como decíamos, son dos pedazos de madera. Simplemente eso. Son dos pedazos de madera unidos para ejecutar criminales. Si la palabra de la cruz no es suficiente para ver el amor de Dios, ¿qué lo será? Si el mayor castigo en los tiempos de Jesús fue sufrido por Jesús, por amor de ti, por amor de mí, ¿qué nos va a ser suficiente para aceptar ese mensaje de amor? La cruz es una contradicción, correcto, es una contradicción en sí, porque fue un símbolo de sufrimiento, un símbolo de padecimiento, pero ahora es un medio de salvación. Fue símbolo de miedo, pero ahora es fuente de victoria. Fue escenario de muerte, pero ahora es el primer paso para la vida y la vida eterna. Concluyo con el siguiente texto. Les comentaba que este hermano hace escritos sobre lo que él estudia y precisamente lo comparte con los hermanos. Y yo se los comparto para que sepan que a veces también muchos son muy buenos estudiosos de la Biblia, pero no los vemos porque no se suben a un púlpito. Y son incluso, podríamos decirlo, yo me atrevería a decirlo, mejores predicadores que nosotros. Seguramente, si el Evangelio hablara de un amor de Dios que todo lo tolera y de los ángeles enviados a favorecernos y cuidarnos, protegernos, guiarnos y darnos toda clase de comodidades y licencias, no dudo que este Evangelio tendría muchos seguidores. Predicamos a Cristo crucificado, dice Pablo, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hay un solo evangelio, dice. Si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1, verso 9. La cruz es el problema grande por el que muchos rechazan el evangelio. Por los siglos, esa cruz ha sido un símbolo de tropiezo para el pueblo hebreo y un símbolo de locura para las demás naciones de la tierra. La cruz incomprensible para el hombre natural y para sus sistemas religiosos. Es piedra de tropiezo en el aula universitaria y en el humilde taller del zapatero remendón. No importa si el hombre es budista o musulmán, ni si es mormón o testigo de Jehová. La cruz se le escapa de su sistema. No calza en su teología y se le convierte en locura. Pero nosotros, los que hemos reconocido que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, nos gloriamos en la cruz. Creemos en la realidad material de aquella rugosa y astillada cruz de madera que se insertó en la carne misma de Cristo, que la cargó hasta el monte del Calvario. Es la misma cruz que debemos tomar cada día, no precisamente como un adorno o un amuleto, sino como una realidad que implica dolor, sacrificio y muerte. La cruz son dos palos, uno profundamente vertical y el otro profundamente horizontal. Uno apunta hacia las insondables alturas de los cielos. El otro, con brazos abiertos o como brazos abiertos, apunta hacia todo el ancho del universo que Dios creó. El evangelio del reino de Dios incluye, dentro de muchas otras cosas, una intensa, profunda y real personal relación con Dios. Cristo dice que la vida eterna no necesariamente consiste en vivir sin acabar en algún lapso de tiempo, sino vivir para siempre en el cielo, lo cual seguramente son implicaciones de esa vida. Sino que la vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al Hijo a quien tú has enviado. Juan capítulo 17, verso 3. Vida eterna es conocer a Dios. Es, en otras palabras, vivir con Dios, caminar con Dios, comer con Dios, trabajar con Dios.
Vida eterna es saturación de Dios en nosotros. Vida eterna es la vida bajo el influjo y el compañerismo con Dios. Vida eterna es vivir con Jesucristo bajo la dirección y poder del Espíritu Santo. Yo he venido, dice Jesús en Juan capítulo 10, verso 10, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él afirmó que Él es la vida. Por eso, tener vida es tener a Jesús, no como un crucifijo figurativo de la fe que se cuelga en el cuello, sino como una persona real con la que podemos caminar la ruta diaria de nuestro peregrinaje en esta tierra. Esto es lo que representa el palo vertical de la cruz, relación personal e íntima con Dios. El Evangelio no es solo la vida típica de la iglesia. Culto, cantos, predicación, reuniones, compañerismo. El Evangelio es como Jesús. Caminar las calles diarias de la vida haciendo bienes. Es tocar vidas e ir dejando las marcas de Cristo y su cruz por donde quiera que vayamos. ¿Qué lucha continua tiene Dios con nosotros? Constantemente nos inclinamos hacia uno de los extremos. Cuando uno no puede ver un extremo de la cuerda, lo más seguro es que está parado en el otro extremo. Qué necesario es moverse en un punto de balance en libertad. No lo olvidemos. Si bien la cruz es una unidad global, ella está formada por dos palos. Uno vertical que nos acerca a Dios y otro horizontal que nos acerca a nuestro prójimo. Recordándonos continuamente nuestros dos enfoques principales. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Que el Señor les bendiga. Alejandro, estamos bastante agradecidos por este estudio que nos compartiste. La verdad es que es un tema de reflexión profunda, es un tema de exhortación para todos nosotros, para seguir valorando, para valorarlo de la manera correcta, lo que es la cruz y entenderlo un poco más. La verdad es que estamos bastante agradecidos, Alejandro, porque nos te compartir este tema, y sí estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Dios por ello, Alejandro. Dios te siga bendiciendo. Muchas gracias, hermano, por compartirnos este mensaje, brother. Dios te bendiga grandemente, te siga dando sabiduría. Amén, muchachos. Amén. Dios te bendiga. Muy bien, muchachos, vamos a seguir con lo siguiente y nos va a dirigir en una alabanza nuestro hermano Roberto Almonte. Adelante, hermano. En un momento, chicos, me tuve que cambiar de lugar. Bien, ¿me escuchan? Bien, entonces vamos a cantar un himno. Considero que este es bien, queda bien para la ocasión, ya que nos habla de la cruz de Jesús. Entonces, bien, cantemos. Tuyo soy, Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca. Cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor, contrido por tu amor, y me espere tu alma y cuerpo doy por servirte, mi Señor. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es contigo hablaré todo dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca de tu cruz, llévame,
oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz. Llévame, oh buen pastor. De tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad. Hasta que contigo, Jesús, esté en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Que el Señor nos bendiga.